noches, un juez del Estado de México dictó hoy una sentencia que sigue estando fuera de lo común. Condenó a prisión vitalicia. Repito, a prisión vitalicia a un joven de 22 años que pasará en la cárcel el resto de sus días por este hecho del año pasado. Prisión vitalicia por robo y homicidio a este joven de 22 años. Un juez del Estado de México le dictó esa sentencia. ¿Es el endurecimiento del Poder Judicial? Esta es la segunda sentencia de prisión vitalicia por robo en lo que va del año en el Estado de México, robo al transporte. El juez tomó la medida extrema por el grado de violencia ejercido por el joven José Luis Torres Sánchez. ¿Es esa la salida al gravísimo problema de inseguridad y violencia? ¿Ayudará esa sentencia a reducir en algo el infierno perenne de los asaltos en el transporte público del Estado de México? Anoche se dio otra ejecución en la Ciudad de México, en calles de la alcaldía Gustavo Amadero. Mataron a una pareja muy conocida en Tepito y en esa zona de la ciudad. Los mataron, todo indica, por ser los dueños de un lugar muy exitoso que se llama Las Dolls Drinks, un establecimiento donde se vende bebida alcohólica y sobre todo se baila en Tepito. Extorsión, cobro de piso o vínculos con la Unión Tepito son algunas de las líneas de investigación en torno al asesinato de Diana Odely Rodríguez y Adrián Mendoza, dueños de Dolls Drinks, las famosas licuachelas de Tepito. Anoche, en la esquina de Congreso de la Unión y Oriente 121 en la alcaldía Gustavo Amadero, fueron ejecutados a bordo de su camioneta cuando estaban por llegar a su casa. La cercanía de Diana Odely, sobrina de Pancho Cayagua, fundador de la Unión Tepito, es uno de los ejes de la investigación. De igual forma se investigan los antecedentes penales de Adrián Mendoza, quien ya había sido detenido por lo menos en 2 ocasiones. Sin embargo, familiares de Diana Odely señalaron que estaban siendo extorsionados en su negocio. Este es el Dolls Drinks, uno de los sitios más concurridos de la zona, no solo por la innovación de ofrecer bebidas en vasos de licuadora, sino también por tener DJs y artistas de reggaetón en vivo. La creatividad del negocio impactó en las redes sociales, pues fue un lugar que nació con la pandemia del COVID y donde la sana distancia nunca importó. Las autoridades nunca entraron a este establecimiento, que claramente operaba fuera de cualquier regulación. Aún así, se convirtió en uno de los lugares más visitados de la zona. Famosos del nivel de Cristian Nodal, Casu, Juan Pazurita, la banda Calibre 50, Paola Rojas y Bellacat entraban al Barrio Bravo para vivir la experiencia completa de las licuachelas. Y todo indicaría que fue por extorsión, como sea. Otras 2 ejecuciones, esta vez en la Ciudad de México, 2 ejecuciones en el país. Hoy el presidente López Obrador reconoció que en lo que va de su gobierno se ha asesinado a más mexicanos que ningún otro gobierno. Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios. Sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios para que vean cómo nos dejaron del país? Porque esta es una mala herencia en seguridad. Una mala herencia, pero también son 4 años y medio. Se cumplieron ayer 4 años y medio de este gobierno. Nunca en un lapso así se había asesinado a más mexicanos. En León, en Guanajuato,
Ayer mataron a balazos a un empresario ganadero, Gustavo Cordero. Lo mataron en su auto y en el auto iban su esposa y 2 hijos menores que resultaron ilesos. Gustavo Cordero era además primo del gobernador de Diego Sinue Rodríguez, aunque de acuerdo con los medios locales no tenían una relación cercana. Eso en Querétaro. En Zacatecas hoy se confirmó que fue liberado Pedro Ávila, primo del gobernador David Monreal. Estaba secuestrado desde el 20 de mayo, fue liberado por quienes se lo llevaron luego de que comenzaran operativos de la autoridad estatal, del Ejército, de la Guardia Nacional. Junto al primo de los hermanos Monreal fueron liberadas otras 2 personas que pues venían golpeadas, pero razonablemente bien. Sobre los cuerpos que ayer fueron encontrados en una fosa clandestina en una barranca de Zapopan, Jalisco, esta noche la Fiscalía de ese estado informó que pues los cuerpos coinciden con características físicas de algunos de los 8 jóvenes desaparecidos desde hace semana y media y quienes trabajaban en un call center. La Fiscalía del Estado se reunió con familiares de los jóvenes, se les dio la información y bueno, pues faltaría los exámenes de ADN para confirmar la identidad. Y bueno, ya que estamos en el tema, y vamos al del cateo a la empresa financiera Black Wall Street Capital. Anoche nos quedamos en que un juez federal había ordenado que se liberara de manera inmediata a los 5 detenidos tras ese cateo de marzo. El dueño de la empresa es uno de los 5 detenidos. El juez argumentó ayer que hubo múltiples irregularidades de ministerios públicos como policías de la Ciudad de México, irregularidades que se cometieron con la intención de incriminar a estas 5 personas. ¿Qué tipo de irregularidades? Pues bueno, por ejemplo, que las maletas con dinero no se reportaron en el listado de evidencias y luego desaparecieron, o que se alteró el lugar de los hechos porque los peritos de la Fiscalía habrían sembrado armas y desconectado las cámaras de seguridad. Es decir, el juez dijo anoche que se había dado un efecto corruptor, por lo que se declaró la nulidad de todo lo recabado en el cateo y ordenó que se le eliminaran los cargos a estas personas, posesión de armas, en fin, cualquier delito. Pero, contrario a lo que parecía que ocurriría anoche, las 5 personas siguen en la cárcel y por lo visto no van a salir del reclusorio norte porque está vigente otra acusación. La resolución dictada por una autoridad federal solo aplica para los delitos imputados que corresponden a ese fuero, que son contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no así para el que corresponde al fuero común, como es el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El vocero de la Fiscalía de Capitalina, Ulises Lara, dijo también que hasta el momento, 2 meses y medio después del cateo, los abogados de Black Wall Street no han presentado ninguna denuncia por el supuesto robo de dinero, unos 75 millones de pesos, y que tampoco han acreditado la procedencia legal del dinero. Esto a pesar de que la semana pasada el dueño de la empresa, Juan Carlos Minero, nos dijo desde la cárcel que ese dinero es legal y tienen cómo comprobarlo. Existen contratos, existen papeletas, existen pagos de impuestos, existe toda una trazabilidad de ese recurso. Lejos de lo que podría pensar la gente, no es lavado de dinero. Bueno, entonces se quejan de que les robaron dinero, pero no presentan la denuncia. Un juez habla de efecto corruptor, pero otro juez no ve el efecto corruptor y mantiene en la cárcel a estas personas. Los abogados de las 5 personas detenidas insisten en que no hay razón para que sus defendidos sigan en la cárcel. Ayer fue un juez federal quien resolvió que hubo un efecto corruptor. Ahora le toca a un juez de control local resolver en más o menos 24 horas si hubo efecto corruptor, es decir, si quedan libres o no. Este juez considerará las evidencias de ilegalidad resueltas por el otro juez o ocurrirá una de esas cosas extrañas en el poder judicial. Bueno, cambio de tema, vamos a ver esta imagen, porque este es el hombre en el que muchas personas fincan su esperanza para que siga habiendo
democracia plena en Estados Unidos. Es Joe Biden. Es la imagen. Así se cayó hoy Joe Biden en una ceremonia. Iba a entregar unos diplomas a graduados de la Fuerza Aérea y después de entregar el último, dio un paso y se cayó. Se tropezó con una bolsa de arena que habían colocado ahí en el escenario. Lo ayudaron a levantarse porque al parecer pues él no lo hubiera conseguido. Y bueno, más tarde la Casa Blanca informó que no sufrió ninguna lesión, pero queda esa imagen de una persona de edad que cae constantemente y que es el símbolo de esperanza democrática para millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos. Joe Biden, Claudia, buenas noches. Joe Biden senil, ese es el término con el que ha denominado en más de una ocasión Donald Trump a Joe Biden, quien por cierto hoy volvió a arremeter en su contra. Dijo que las muertes por sobredosis aumentaron en este gobierno. Trump también dijo que cuando él regrese a la Casa Blanca va a desplegar a militares en las calles para acabar con la crisis del fentanilo y que además va a imponer pena de muerte a los narcotraficantes. Así lo dijo. I will impose a full naval embargo on the drug cartels and deploy military assets to inflict maximum damage on cartel operations. I will insist on the full cooperation of neighboring governments to dismantle the trafficking and smuggling networks in our region, and I will ask Congress to ensure that drug dealers, kingpins, and human traffickers receive the death penalty. Well, they are killing our people, they are poisoning our beautiful children. Eso Trump en Estados Unidos. En México, dicho por el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, vamos a ser potencia mundial. Dijo, entre otras cosas, que contar con una marina sólida es un factor clave para el desarrollo nacional y el cuidado de los recursos marinos. Fue durante un discurso que dio por la conmemoración del Día de la Marina. Hoy más que nunca ratificamos que en el mar nuestra patria tiene una ruta de proyección política, económica y social. En el mar, esta nación tiene un poderío marítimo de gran importancia. Esto es todo México, es México y en un futuro próximo seremos una potencia mundial en el ámbito marítimo. Rafael Ojeda también recibió el respaldo del presidente López Obrador, quien además dijo que la Secretaría de Marina es un pilar importantísimo en lo económico, en lo social y en lo político. ¿Tú por qué me agarras? Señora, ¿qué le pasa? Go out of my country. You are not even Mexican, bitch. Y todo esto por un espacio de estacionamiento. El martes presentábamos estas imágenes. Marta Koren, esta mujer ucraniana que veíamos en pantalla, que fue insultada, sí, y agredida en Ciudad Satélite por este conflicto. Pero en este conflicto, inclusive, hubo disparos al aire. Hoy, la Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que Marta Koren ya presentó una denuncia por discriminación ante la Agencia Regional de Naucalpan. El martes va a ser la primera sesión de mediación entre las partes en busca de un acuerdo y que la Fiscalía del Estado de México le brindará el apoyo psicológico a esta joven ucraniana, a su esposo y a su suegra, quienes estaban ahí presentes el día de esta agresión. A ver, vamos a terminar de ver, hablando de agresiones, esta historia. El martes informamos que el Tribunal Electoral de la Federación determinó que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, incurrió en violencia política de género contra diputadas del PRI. Conocimos más detalles de la sentencia dirigida no solo a la gobernadora Laida Sansores. Esta es la primera de 456 páginas que forman la sentencia del magistrado Luis Espíndola Morales en el caso de Laida Sansores y su programa Martes del Jaguar del 5 de julio del año pasado. Un viaje al interior del documento permite conocer los argumentos que desde el derecho distinguen el periodismo de la propaganda, lo informativo del gusto por el escándalo. La sentencia analiza 79 publicaciones en redes sociales que trataron las declaraciones de Sansores desde formatos tan disímbolos como un meme
o una nota periodística, y los ejemplos sobran. Ella es Juncal Solano, pasante de abogada, conductora del charro político, cuya misión es, según la descripción de su canal en YouTube, hacer crítica constructiva, informar y exhibir las anomalías en la cúpula política de México y el mundo. Ella fue sancionada por la autoridad electoral por sus publicaciones en ambas plataformas, Twitter y YouTube, de las que la sentencia estableció. No contienen las características de una noticia, son interpretaciones y opiniones que rebasan los límites de la libertad periodística y de expresión. Y no están revestidas de una investigación, continúa el documento, es decir, no es periodismo. Esta es la página de la cuenta Bravo por la Red, el noticiero irreverente. Atribuida a Arturo Bravo, en la cuenta se publicó una imagen de mujeres introduciéndose un plátano en sus bocas con la leyenda "priistas haciendo examen para ser plurinominales". ¿Qué dice la sentencia al respecto? Arturo Bravo, con su mensaje, señaló que las mujeres, en específico las legisladoras, son posesión del PRI. Esta manifestación corresponde a la reproducción de un estereotipo de dominación sobre las mujeres, en las que ellas únicamente son objetos que se poseen. En la página, Arturo Bravo se asume periodista y comunicador. También hay sanciones para el canal Nopal Times, que subió un video del tema con la intención de exhibir a las diputadas del PRI y someterlas al escrutinio de la ciudadanía, dice el documento. Y para la cuenta de Facebook Las Noticias Como Son de Luis Salazar, que al tratar el tema, dice la sentencia, hace suposiciones e inferencias que no informan, sino por el contrario, estigmatizan a las diputadas priistas. La sentencia también analiza las publicaciones del portal Infobae, El Informador y Ciro Gómez Leiva, incluidos en la denuncia, y establece que resultan inexistentes las conductas constitutivas de violencia contra las mujeres en razón de género. ¿Cómo lo explica? Distingue entre un ejercicio con propósito informativo contra opiniones basadas en estereotipos de género, contenidos que no cumplen con un mínimo de veracidad y diligencia. 24 supuestos comunicadores son responsables de ejercer este tipo de violencia, según la sentencia. Todos retomando los dichos de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, de las más distintas maneras y con múltiples intenciones. Ninguna de estas calificadas en el documento como intención de informar. Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos de veras que, pues unas hasta desnudas, entonces pues se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, ¿no? Bueno, nos quisieron meter en esto. Queda el registro de lo que hizo Laida Sansores y queda la pregunta. ¿Es tarea de los tribunales determinar qué es nota y qué no es nota? ¿Qué es información y qué es estigmatización? Una cosa es un servidor público como esta mujer, la gobernadora de Campeche, y otra cosa es lo que los comunicadores hagan en sus medios de comunicación. En fin, pero bueno, son nuestros tiempos. Y sobre el caso del niño de 13 años que hirió de un disparo a una conserje de una secundaria de Los Reyes La Paz, hoy un grupo de padres de familia fueron a la escuela para exigir a los directivos que refuercen la seguridad porque dicen que incluso se vende droga al interior de la secundaria. Las autoridades escolares se comprometieron a que el lunes habrá un operativo de mochila segura con apoyo de las autoridades de Los Reyes, aunque los mismos directivos aseguran que no es la primera vez que son víctimas de este tipo de agresiones de los alumnos. Pero ¿quién me ayuda? No me ayudan. Me apedrean, me mientan la madre mis alumnos allá, pero yo no me rajo, allá estoy con ustedes. Sí, allá estoy. Sí. Ha habido operación, han venido los canes, han venido constantemente, nos están apoyando allá afuera. Vienen los policías y ahí están en la entrada. ¿Se va a implementar? Se va a implementar, aquí están. Ah, bueno, entonces se va a implementar. Okay. Se van a reanudar las clases hasta el lunes. Hasta el día lunes, por favor, esa fue la indicación. Me mientan la madre, pero yo no me rajo.
¿Qué procede en esta investigación contra el niño que ha sido identificado como Tony? Por lo pronto continúa. Hay muchas versiones del por qué intentó dispararle a uno de sus maestros, pero hasta este momento ninguna confirmada. Dependerá del conserje herido si quiere una conciliación o se va a proceso judicial. Sin embargo, según la ley en el Estado de México, por tener 13 años, Tony puede ser sujeto a un procedimiento penal, pero no aplica la cárcel. En otras cosas, el martes la Comisión de Quejas del INE le ordenó a Morena que frenara la promoción de sus aspirantes presidenciales, de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto López. Hoy Morena informó que cumplirá con la resolución y le ha pedido a sus militantes que se abstengan de hacer eventos en los que se promocionen, que se abstengan de distribuir propaganda, contratar espectaculares y pintar barda. Esto, entre muchas otras cosas, Morena dijo que no está de acuerdo con la resolución, que la van a impugnar, pero que van a cumplir con lo que les pide el INE. Veremos y quién lo diría. Gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir, porque resulta que la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, volvió a criticar al equipo mexicano de nado sincronizado. Hace 2 semanas dijo que si no tenían dinero para viajar a las competencias, pues que vendieran Tupperwares, Avon, o inclusive calzones. Ahora continúa en el mismo tono, pero mucho más elevado. Vamos a entrar en un tema de definiciones. Y yo te preguntaría, ¿cómo le llamas a un traje de baño? ¿Calzón de baño o traje de baño? Es lo mismo. Si tienen conflicto con los calzones, pues que se los quiten. Pero yo no las mandé a vender calzones. Ellas se pusieron a vender calzones. Yo únicamente dije, si quieren seguir vendiendo, pues que sigan vendiendo. Yo no las mandé. Ese es el detalle. Pero si tienen conflicto con la ropa interior, pues que los puritanos pues dejen de ponérselos, pero no es mi tema el que ellas hayan decidido tomar esa vía. El recurso existe y el gobierno está detrás de todo ello. Así que nuestra parte está en la mejor voluntad de seguir construyendo el mejor México, el mejor apoyo para los deportistas, pero que nos ayuden. Golpear y sabotear y mentir no es la vía para poder transitar en equipo. Pura concordia. Bueno, la forma de ¿qué dijeron las nadadoras? De la máxima autoridad del deporte. Pues ellas aseguraron que ellas están enfocadas en sus entrenamientos y en prepararse para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que comienzan ya en 20 días en El Salvador. Gracias, Claudia. Buenas noches. Tal como adelantó el presidente López Obrador, Grupo México y los secretarios de Marina, Hacienda y Gobernación firmaron el acuerdo para terminar el pleito por un tramo de las vías del tren de Ferrosur en el Istmo de Tehuantepec. Así lo explicó el presidente. Yo estoy muy contento porque es el rescate de una vía del ferrocarril en una región estratégica. Se llegó a un acuerdo con la empresa del señor Germán Larrea, Grupo México. Van a regresar la concesión y en el tramo de el Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a 8 años. Bueno, al mediodía la empresa Ferrosur confirmó el acuerdo. Explicaron que ese tramo de 127 kilómetros va a ser operado y administrado por la Marina. A cambio, la concesión de Ferrosur se amplía de lo que ya tenían, van a tener 8 años más y se fija una tarifa para el derecho de paso. Ferrosur aseguró también que se llegó a este acuerdo como la mejor opción para preservar sus operaciones y para favorecer el avance del proyecto del gobierno en el corredor interoceánico. De eso nos va a hablar en unos momentos David Páramo. El Banco de México informó que durante abril fueron enviados a México un poco más de 5,000 millones de dólares por remesas. Siguen los migrantes mandando esas cantidades. En enero o abril han entrado casi 19,000 millones de dólares. Absolutamente no era necesario llegar a esos términos. No era necesario que un piquete de marinos tomara unas instalaciones. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas noches. Todo esto que vivimos fue una... ¿No sabes cómo fue la negociación? ¿Te refieres a Ferrosur? Sí, claro, a Ferrosur. Grupo México. Era necesario.
una negociación en la que el presidente dijera, como no le contestan el teléfono al secretario de Gobernación, entonces tomo las instalaciones temporalmente, y que se generara otra vez un clima de esos de golpe a la inversión, de duda a la inversión, los odiadores del presidente. Pero al final se pusieron de acuerdo. Pero en una semana en la que los odiadores del presidente empezaron a decir, ya ven, esto es Venezuela, ya ven, van a empezar las expropiaciones. Y se quedaron sin ese argumento. ¿Cuál es el problema? Que el tipo de cambio estaba en 17.55 en ese momento. ¿Cuánto está hoy? En 17. Regresó a 18 y volvió a bajar a 17.55. No pasó nada. No. El tema para mí es... No pasó nada. ¿De veras era necesario? ¿Quién sabe cómo fue la negociación? La acción de Grupo México cayó y ya volvió a subir. No pasó nada. Y por lo visto, a juzgar por el comunicado de Grupo México, están satisfechos. Fue una buena negociación. Y no pudimos haberla tenido sin problemas. No pudimos. No pudimos como país haberla tenido sin problemas. En la negociación. Tenemos una economía. No. Lo que estoy diciendo es, tenemos una economía que no está creciendo. Y una de las cosas que se dice por las que no está creciendo la economía y la inversión es porque hay poca seguridad para la inversión. Se generó innecesariamente, desde mi punto de vista, 15 días de pleito. Si iban a llegar a un acuerdo, ¿por qué no llegaron antes del pleito? Porque quizá, y no lo sé, yo no tengo la información, sin el pleito no habría negociación. Puede ser. Puede ser. Yo siempre he creído que cuando hay un pleito es que fracasó la negociación. Sin duda. Y después del pleito vino la negociación y ya, se acabó ese asunto. Mi punto sigue siendo ese. No deberíamos vivir en un país donde un empresario tan grande y el gobierno... Y el presidente aquí directamente. Y el presidente y un presidente que dice, es que como no le contestan a mi secretario de Gobernación el teléfono, creo que podríamos tener una vida más tranquila. Remátala, David. Y siguiendo con los problemas, ya la primera empresa, Majestic Plata, presentó y logró un amparo en contra de la ley minera. Ellos son canadienses, tanto que los quieren calmar y están teniendo que recurrir a tribunales. Apenas el martes, el secretario de Gobernación responsabilizó en gran medida a jueces y magistrados por la incontenible violencia e inseguridad en el país. No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo. Eso el martes. Hoy, como vimos aquí, un juez del Estado de México dictó la pena de prisión vitalicia a un joven de 22 años que mató con violencia extrema a un pasajero en un asalto en el transporte público. Si existe la lógica, Adán Augusto López tendría que felicitar al juez. No dejó libre a un criminal y le impuso la mayor condena posible. Y todo dentro de la ley y las instituciones. Lo van a felicitar. Veremos. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.